Y tuvimos ese inconveniente técnico y no se pudo llevar a cabo pues este webinar. Pues bueno, entonces vámonos al grano de una vez. Pues. Entonces fíjense, antes de comenzar, pudiésemos dar un poco como una introducción, ¿no? Para qué usamos las válvulas de seguridad. Y válvulas de seguridad y alivio, ¿no? Básicamente, nosotros siempre decimos seguridad y alivio, pero básicamente hay una diferencia entre esos dos términos. Normalmente, cuando hablamos de válvulas de seguridad, estamos hablando para válvulas de gas y vapores, y cuando hablamos de alivio, hablamos de válvulas para líquidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la velocidad de acción es básicamente la diferencia. Fíjense que ustedes que las válvulas, este tipo de válvulas se usaban, si no es algo realmente nuevo. La primera válvula de seguridad o alivio que se conoce data de 1676. Entonces, en aquella, pues nada, no había ni industria ni nada, pero lo usaba la gente que fabricaba alcohol en sus cocinas o en sus cocinados para poder mantener la presión del cocinado como tal y que su producto saliera en especificación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, para hacer la pequeña introducción, nos pudiésemos preguntar, bueno, ¿qué es el peligro o dónde está el peligro, ¿no? Entonces, podemos decir que a pesar de todas las medidas de seguridad que nosotros tenemos en una planta, hay fallas en el equipo, puede haber errores humanos y también pueden haber eventos externos que pueden conducir a un aumento de presión que sea más allá de un nivel permisible o un nivel seguro. Y eso va a llevar a una sobrepresión que debe ser aliviada, un evento de alivio como tal. ¿Cuáles son los elementos de alivio o dónde pudiesen ocurrir los elementos de alivio? Bueno, si tengo un incendio externo cerca de un recipiente, va a elevar la temperatura y seguramente la presión aumenta y tenga que aliviarla. Puedo tener el flujo de una fuente de muy alta presión, entonces tengo que aliviar esa presión. Puede ser una entrada de calor, un mal funcionamiento de bombas y compresores donde queden activados y produzcan una sobrepresión, una transferencia de calor ambiente o una expansión de líquidos en la misma tubería o una sobretensión como tal. ¿Cuáles son las líneas potenciales de defensa que tenemos? Pues podemos identificar 3 líneas de defensa. La primera sería un diseño intrínsecamente seguro, donde nosotros hiciéramos o diseñáramos todos los procesos de muy baja presión o baja presión de tal manera de que no existiera impacto si subiese la presión. Pudiésemos hacer también un control pasivo, donde este control pasivo sería, bueno, vamos a sobrediseñar todos los equipos en función a la presión de tal manera que si ocurre esa presión, el equipo es lo suficientemente robusto y puede soportar ese incremento de presión que estamos teniendo en ese momento. O podemos hacer un control activo, que es instalar sistemas de alivio y venteo como tal, o sistemas de seguridad y alivio. ¿Ok? Este último es el que estamos hablando ahora y es el más utilizado. Los dos anteriores pues son un poco, es decir, vamos a ver, el diseño intrínsecamente seguro usualmente no es factible hacerlo. Hay mucha diferencia y actualmente como cada vez queremos nosotros mejorar los procesos y aumentar la productividad de los procesos, pues cada vez siempre vamos en incremento de la presión, nunca vamos en decremento de la presión. Siempre estamos trabajando cada vez con presiones superiores. Y el control pasivo, pues bueno, muy fácil. Nos botarían a todos de las empresas porque sería tan costoso que no sería factible hacerlo como tal. Entonces, básicamente decimos, bueno, que vamos a utilizar un control activo, que es un sistema de alivio o venteo. Y eso ¿de qué se compone? Bueno, se compone de un elemento o un dispositivo de alivio, bien sea una válvula o un disco de ruptura o un elemento parecido. Y los equipos accesorios o las partes accesorias que serían las líneas de tuberías para conducir ese alivio a un sitio seguro. Actualmente en muy pocos países y muy pocas regulaciones dejan hacer venteos a la atmósfera, sobre todo si estamos hablando de la industria del petróleo. Si estamos hablando de vapor, pues bueno, no hay problema porque es vapor de agua y el vapor de agua está en la atmósfera como tal. Pero si estamos hablando de la industria del petróleo o en la industria química, no nos van a permitir hacer venteos a la atmósfera. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué vamos a usar un sistema de alivio? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Porque un diseño intrínsecamente seguro no puede eliminar todos los riesgos.
Un diseño pasivo sería extremadamente caro y muy engorroso. Y los sistemas de alivio, queramos o no, si están bien diseñados, bien instalados y bien mantenidos, pues funcionan. Pero vamos a dejar claro, tienen que estar bien diseñados, bien instalados y bien mantenidos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco, entonces básicamente consta de 3 fases, ¿no? El diseño, instalación y mantenimiento. En las 3 fases hay siempre errores garrafales que nosotros cometemos. Vamos a comenzar por la parte de diseño y vamos a ver vamos a hablar un poco de terminología de presión o vamos a dar unos conceptos relacionados a la presión para que podamos entender dónde están las fallas que nosotros cometemos. Es casi imposible en media hora profundizar en este tema, así que lo vamos a ver un poco por encima. Pero vamos a ver. Entonces, el primer concepto sería la presión máxima de trabajo permisible. Si en esta tabla lo vemos aquí en porcentaje, aquí sería el 100%. La presión máxima de trabajo permisible es aquella combinación de presión y temperatura máxima a la cual puede trabajar en forma segura el recipiente o la tubería. ¿Ok? Entonces sería el máximo que podemos hacer. Luego viene la presión de diseño, el siguiente concepto. La presión de diseño es aquella presión que yo elijo, la cual debería estar por debajo de la máxima presión de trabajo permisible, ¿ok? Y debería estar por encima de la presión de operación para yo tener un pequeño factor de seguridad. El límite máximo de la presión de diseño debe ser por lo menos, o lo máximo que puede ser sería la máxima presión de trabajo permisible, sería igual a la presión de diseño como máximo. Y como mínimo, pues tenemos que tener un factor de seguridad entre la presión de operación y la presión de diseño como tal. La presión de operación es la combinación de presión-temperatura más desfavorable para el proceso, o más desfavorable que va a haber el equipo o el sistema de tubería. Y entonces ahí la tenemos. De ahí podemos sacar entonces la presión de diseño. La presión de diseño usualmente no es una regla directa, está entre el 10 y el 15% más que la presión de operación en los casos menos conservadores, y en los casos más conservadores suele estar entre un 20 a 35% de la presión de diseño. Ahora ya los siguientes conceptos están asociados a nuestro sistema de alivio o a nuestro equipo o dispositivo de alivio, que sería la presión de ajuste. La presión de ajuste es aquella presión donde el dispositivo va a abrir o va a comenzar a liberar la presión. Esa presión de ajuste debe estar por debajo de la máxima presión de trabajo permisible y debe estar por encima de la presión de operación. ¿Ok? Tal como se ve en esta pequeña figura de la derecha. Entonces, esa presión de ajuste, si nosotros la hacemos muy cercana es decir, el tope máximo sería la presión máxima de trabajo permisible. Si nosotros nos pasamos de la presión máxima permisible, pudiésemos poner en riesgo el equipo como tal. Y si esa presión de ajuste la ponemos muy cerca de la presión de operación, ¿qué va a ocurrir? Ese dispositivo de seguridad o alivio va a estar abriéndose constantemente, ya que la presión de operación no es un número congelado, es un número que llega ahí la presión y se mantiene ahí exactamente en ese valor, sino que es un número que usualmente fluctúa hacia arriba y hacia abajo, y entonces con esas fluctuaciones pudiese entonces estar abriéndose y cerrándose el dispositivo de alivio y seguridad. Eso es un gran problema porque puede dañar el equipo como tal, lo vamos a ver más adelante. Entonces tendríamos que la presión de ajuste debe ser entonces por encima de la operación de operación en un rango considerable, ¿verdad? Si estamos hablando, pudiese ser igualito, entre 10 o 15% en unos casos y en el caso menos conservador entre 20 y 35%. ¿Ok? Luego entonces está la parte, si nos vamos al lado derecho de la imagen, está la parte de acumulación. La acumulación es un porcentaje máximo permitido por cierta norma, la norma que estemos siguiendo, donde esa válvula tiene la opción de abrir completo. Me explico. Si nosotros tenemos una válvula o un equipo que abre a 100%, es a la presión máxima de trabajo permisible,
y tenemos una acumulación del 10%, quiere decir entonces que solamente cuando estemos al 110% de la presión máxima de trabajo permisible, va a ser el momento en que la válvula esté aliviando el 100% del caudal de diseño. Vuelvo a repetir porque es un poco enredado. Si nosotros tenemos una acumulación, ¿verdad?, del 10%, quiere decir entonces que si consideramos 100% la máxima presión de trabajo permisible, esa válvula va a comenzar a abrir en la máxima presión de trabajo permisible, pero solamente va a alcanzar al 100% de su caudal de alivio cuando esté 10% por encima de esa máxima presión de alivio. ¿Ok? Entonces, luego, si vemos del lado de la válvula, tenemos entonces la sobrepresión. La sobrepresión es la diferencia entre la presión de seteo o la presión de ajuste y la máxima presión de trabajo permisible más la acumulación. Eso es lo que se llama sobrepresión. Y luego hay otra parte muy interesante que es el blowdown. El blowdown o el restablecimiento es vamos a decir, la diferencia de presión entre la presión de ajuste a una presión inferior donde la válvula se va a cerrar completamente. Mientras menos sea este blowdown, corremos el riesgo de que la válvula se esté abriendo y cerrando permanentemente, lo cual va a afectar el proceso y va a afectar la vida útil de la válvula. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí podemos visualizar en esta pequeña tabla los errores frecuentes que se cometen en el diseño en esta fase, que es la selección de las presiones. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos la presión de ajuste o el set pressure, lo hacemos muy cercano a la presión de operación, esa válvula va a estar abriendo y cerrando constantemente. Si nosotros hacemos que la acumulación sea muy pequeña, ¿qué va a ocurrir? Para yo lograr una acumulación muy pequeña, tengo que hacer una válvula que sea muy grande o tengo que poner un orificio muy grande. Es decir, quiere decir que va a salir muchísimo flujo por él y posiblemente salga mucho más flujo que el requerido o que el calculado que tenemos nosotros para salir. Quiere decir entonces que esa válvula también va a estar abriendo y cerrando constantemente porque su tamaño es muy grande para el sistema que está seleccionado. Y luego tenemos el otro error común que podemos cometer, que es la presión de restablecimiento. Nosotros, si la hacemos muy cercana a la presión de ajuste o al set pressure, va a ocurrir también que la válvula cuando cierra, cuando ya considera que la contingencia terminó y cierra, porque ya la presión baja, apenas cierre va a volver a abrir porque la presión está tan cercana a la presión de apertura que va a volver a abrir la válvula. ¿Ok? Entonces, básicamente, en esta fase tenemos todos estos, fíjense, todas las cosas, todo lo que podemos hacer mal en este momento. Como la acumulación está limitada, definida por códigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el código de calderas, que es el ASME sección 1, la máxima acumulación es de 3%, ¿ok? Básicamente ahí a esta gente pues le importa poco pues que la válvula se abra y se cierra porque es fundamental que la caldera no sobrepase de su presión de su MAWP o de su máxima presión de operación, perdón, la máxima presión de trabajo disponible no puede pasar de ese valor. Entonces, por eso limitan ese valor al 3%. Tampoco olviden que esta fue la primera norma que se diseñó por ASME. Esta norma data de un poquito antes de 1900, donde la primera causa de mortalidad en los Estados Unidos era la explosión de las locomotoras a vapor. Entonces, tuvieron que sacar esta norma, este estándar, para poder mitigar toda esa cantidad de accidentes. Entonces, esto es una cosa histórica que también se ha quedado ahí, pues es un poco pequeño este valor de acumulación, pero aún hoy en día lo consideran necesario para que las calderas funcionen de forma segura. Si nos vamos a otros códigos como la ASME sección 8 o la API 520, por ejemplo, cuando los equipos están con un solo dispositivo de alivio, nos permiten hasta un 10% de acumulación. Si tienen dos dispositivos,
que van a funcionar en conjunto nos permite que el primero llegue hasta el 10% de acumulación y el segundo llegue hasta el 16% de acumulación. Y si la contingencia es solamente por incendio, no vamos a tener contingencias por procesos, sino que la contingencia por incendio nos pudiesen permitir hasta un 21% nos pudiese poner hasta un 21% de acumulación. Entonces, esa parte de la acumulación está un poco como regulada. Pues. Yo como diseñador puedo elegir siempre acumulaciones más pequeñas, pero nunca más grandes de lo que me pide la norma. ¿Ok? Ahora, corremos el riesgo, si agarramos acumulaciones más pequeñas, corremos el riesgo de que la válvula pues no vaya a funcionar apropiadamente. Hay varios tipos de dispositivos de alivio. Hay unos que se restablecen automáticamente y hay otros que no. Los que se restablecen automáticamente, entre ellos están las válvulas de seguridad de alivio convencionales, balanceadas o pilotadas. Y si vemos los dispositivos que no se restablecen automáticamente, sino que se rompen y tiene que el personal de mantenimiento intervenir para que se puedan restablecer, tenemos los discos de ruptura y las válvulas de pin colapsables. Ya cada vez menos en uso, más en uso que estas válvulas están los discos de ruptura. Entonces, fíjense, ¿por qué tenemos válvulas accionadas, 3 tipos de válvulas de seguridad o alivio? Entonces, yo antes de responder esa pregunta, yo iría a 2 conceptos básicos que son la contrapresión superpuesta y la contrapresión la acumulada. ¿Ok? Entonces, la contrapresión superpuesta es aquella presión que existe en el cabezal de descarga antes de que se abra la válvula. Y esta presión puede ser constante o puede ser variable. ¿Ok? Y luego el otro concepto es la contrapresión acumulada. Es aquella presión que va a ocurrir, es decir, que va a haber la válvula, por ejemplo, aquí en P2, igual que en el caso anterior, pero en este caso es por la fricción que hay en el tubo de salida de la válvula. Y entonces tenemos entonces la contrapresión total, que es la contrapresión superpuesta, más la contrapresión acumulada. Entonces, por eso es que tenemos varios tipos de válvulas. Si ustedes van a un fabricante, van a conseguir, aquí tenemos 3 válvulas, de izquierda a derecha sería una válvula convencional, una válvula balanceada y una válvula por piloto. Entonces, si ustedes van al fabricante, el fabricante les va a decir, ah, bueno, si tú tienes una contrapresión igual, cercana al 10%, perdón, disculpen, menor al 10%, pues bueno, muy fácil, utiliza una válvula convencional. Si vas a utilizar, tienes contrapresiones un poco mayores al 10%, utiliza una válvula balanceada. La diferencia entre esta y esta, no sé si lo logran ver, es que aquí la balanceada, tiene un pequeño fuelle donde las presiones en la línea, vamos a decir, de salida de la válvula, no afectarían el émbolo de la válvula, ¿ok? Entonces siempre ella es como si nada, como si no tuviese ninguna presión a la descarga para la función de apertura. Vamos a ver más adelante que sí hay otros problemas. Y luego también le dice el fabricante, bueno, si tienes contrapresiones entre 30 y 50%, pues no hay problema, utiliza una válvula pilotada, ¿ok? Entonces, la válvula pilotada básicamente son 2 válvulas en una. Es una válvula convencional, ¿verdad? La cual actúa la válvula como tal que está aquí. Si esta válvula no se ve afectada por ninguna contrapresión que tenga ella en su momento de apertura o no. Por ejemplo, si yo tuviese una contrapresión constante de 10 psi, por decir un número, de 10 psi y el recipiente está a 100 y yo quiero que la válvula, el set point o la presión de ajuste de la válvula sea 100 psi, es decir, que cuando el recipiente tenga 100 psi, la válvula abra. Si yo tengo una válvula convencional a la descarga, entonces a la descarga tengo 10 psi, el ajuste de esta válvula yo tendría que hacerlo a 90 para que pues, cuando la válvula vea 100 pudiese abrir. Si no, la válvula no va a abrir a 100, va a abrir a 110. Entonces, ¿qué ocurre? Es bien difícil controlar porque tener una contrapresión constante es bastante difícil. Con la parte de este fuelle, donde el émbolo no se ve afectado por la presión externa, sino que no se ve afectado por la presión que está en la línea de tubería, sino que está a la presión externa, ya que
está en contacto con la atmósfera por este ventejo que está aquí, en el cual la otra siempre está bloqueada, tenemos la opción de que pudiese ser que la válvula sí funcionara. ¿Ok? Entonces ahí tenemos otro inconveniente. ¿Y por qué se genera este inconveniente? Y dice, bueno, pero eso ya lo tendrían que tener estudiado. Bueno, estudiado está. Lo que pasa es que las válvulas de alivio, la velocidad en la garganta, es decir, la velocidad en esta área que está aquí, en el área de la garganta, que se llama esto que está aquí, la velocidad en el área de la garganta están diseñadas para que esa velocidad sea la velocidad del sonido. ¿Ok? Entonces, la velocidad del sonido siempre se mantiene constante, siempre y cuando la presión que esté en esa final de esa garganta sea menor a la presión crítica. Entonces, en este caso, en esta ecuación, tenemos la presión crítica y esa presión crítica viene en esta función, en función de la presión de salida más las constantes del gas y todo lo demás. ¿Ok? Si yo tuviese una presión mayor a la presión crítica, quiere decir que la velocidad de salida de esa válvula en la garganta no va a ser sónica, no va a ir a la velocidad del sonido. Y si no va a la velocidad del sonido, el caudal desalojado por la válvula va a ser muchísimo menor. ¿Ok? Porque se presenta lo que llaman un choque normal en la parte donde hay menos flujo y va a haber una bajada de presión. Lo mismo ocurre en la tubería de descarga. Es muy difícil, yo lo sé, es muy difícil nosotros conseguir que en la tubería de descarga también vayamos a estar en una velocidad sónica. Pero pudiese darse el caso, si la tubería está mal diseñada y es una tubería pequeña y tenemos algunos inconvenientes, pudiese darse el caso que dentro de la misma tubería se generara un choque normal y entonces la presión se vería incrementando, bajando entonces el caudal de alivio de la válvula. Entonces, cuando nosotros hagamos este tipo de diseños, tenemos que hacerlo de forma global. Normalmente se hace así, normalmente uno lo hace de forma global, ¿verdad? Uno lo hace de forma global y analiza todas las válvulas de seguridad, analiza todas las tuberías o los cabezales de descarga de las válvulas de seguridad y los dimensiona de tal manera de que no ocurra el choque normal en ningún punto y que las presiones en cada una de las válvulas sean mucho menores de que su presión crítica. Eso normalmente se hace en la fase de diseño. Pero ¿qué pasa? Las industrias y las plantas no son un elemento congelado, yo lo llamo así, no es un elemento congelado, no es un elemento estático. Las plantas son totalmente dinámicas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La planta va creciendo, vamos cambiando procesos, vamos optimizando procesos y usualmente cuando nosotros decimos optimizamos procesos, por A o por B es que estamos subiendo la presión. Si estamos subiendo la presión, estamos cambiando los niveles de apertura de las válvulas, estamos haciendo cambios, ¿verdad? Y incluso muchas veces hacemos cambios en la misma ruta de tuberías y toda esta cantidad de cosas. Y cuando hacemos esa parte, no es que esté echándole la culpa a la gente de mantenimiento, pero cuando nosotros hacemos esas partes, usualmente no hacemos el estudio o no hacemos el hincapié en hacer un estudio en profundidad para poder determinar si estamos afectando o no nuestros sistemas de alivio y venteo. ¿Ok? Luego viene otro problema. Nosotros decimos, bueno, mientras más grande, mejor. Yo no voy a tener ese problema de que sea la velocidad sónica o no la velocidad sónica. Si me hace falta una válvula de 10.000 libras hora, pues yo pongo una de 70.000 libras hora y se acabó. Pero eso también es un error porque viene lo que llaman el efecto del tableteo. Entonces, una válvula de seguridad para que se mantenga, vamos a decir, se mantenga abierta, debe estar funcionando, debe tener un caudal entre un 25 y un 30% remanente. Si deberíamos estar dentro de la presión esa de blowdown que vimos en la gráfica al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no tengo ese caudal, si yo tengo una válvula con un diámetro excesivamente grande, ¿qué va a pasar? Que la válvula abre y en vez de estar un tiempo para abrir, ¿verdad? Un tiempo, no hablemos que eso no van a ser ni minutos ni segundos, van a ser a lo mejor milisegundos, pero es un tiempo. Entonces, sí, va a estar un tiempo para abrir y va a tener un tiempo de restablecimiento. Sin embargo, si la válvula es excesivamente grande,
¿qué va a ocurrir? Cuando abre, no ha terminado de abrir y ya liberó el caudal que tenía que liberar. Entonces se vuelve a cerrar. Entonces el vástago y el actuador quedan dando golpes con el sello, y esto va a ocurrir a reducir dramáticamente la vida útil de una válvula, o va incluso a destruir esa parte. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, pero si esta válvula se le hizo mantenimiento hace poco, ¿por qué sigue fugando? Bueno, sigue fugando porque se la pasa abriendo y cerrando, básicamente. Ok, entonces ya dijimos que era por grandes tamaños o diferentes. Entonces, ¿un sistema de alivio en qué consiste? Bueno, ya dijimos, tiene dispositivos de alivio, pueden ser redundantes, ¿ok? Una línea que conduce, un acondicionamiento del ambiente del alivio, si tienes un separador terminal, tuberías y cabezales, recipientes separadores de líquidos, un condensador, un mechero, un mechurrio, no sé cómo le dirán en su país, y un depurador. Básicamente eso consiste el sistema, ¿no? Eso hay que diseñarlo todo y calcular todas las caídas de personas que están por ahí. Entonces, esta es una lámina, esto es una ironía, ¿no? Es decir, realmente lo que ocurre es lo contrario a lo que dice esta lámina, ¿no? Si yo quiero arruinar todo lo que hicieron en la fase de diseño, entonces instalen correctamente el dispositivo de alivio, no inspeccionen regularmente el dispositivo y no le realicen el mantenimiento necesario que requiere. Si eso es lo que va a ocurrir, pues, porque un sistema bien diseñado, si no se instala correctamente y no se mantiene correctamente, lo que va a ocurrir es que tampoco va a funcionar correctamente. Estas son unas fotos verdaderamente, aunque son viejas, rodando en internet, me parecen súper interesantes, pero muchísimo interesantes. Entonces, fíjense, en esta foto hay una combinación de un disco de ruptura. No sé si pueden ver el cursor, por aquí está el disco de ruptura abajo y está la válvula de alivio de presión. Entonces, fíjense lo siguiente. Primero, que la válvula pareciera de que no está en sintonía, no está en sintonía con este arreglo que está aquí, porque el cabezal de la válvula, supongamos, si esta brida es de 2 pulgadas, esto es un cabezal como de 3/4. Entonces, la válvula pareciera que no está en sintonía. Y también podemos observar un error de mantenimiento. ¿Por qué veo un error de mantenimiento? Bueno, porque si esto es un disco de ruptura, debería estar sólido, si no debería estar roto. Sin embargo, el disco debe estar roto porque el manómetro está indicando una presión positiva diferente a 0. ¿Ok? Quiere decir entonces que este disco ya se rompió. Entonces, ¿cuándo hace un tipo de arreglo de estos? Usualmente lo hace cuando son fluidos, por ejemplo, corrosivos, y no quiere uno que ese fluido esté en contacto con la válvula para que dañe la válvula como tal. Entonces uno pone un disco de ruptura y luego la válvula. El disco de ruptura se rompe. Entonces fíjense, como el disco de ruptura se rompe, deberíamos ir y cambiarlos nosotros. Sin embargo, la válvula se abre y se cierra automáticamente como tal. ¿Ok? Este es un caso de mantenimiento. Si ustedes se fijan aquí a la derecha, abajo el cartel dice que esta válvula de seguridad tiene un fuelle, quiere decir que es una válvula balanceada. Por lo tanto, dice, asegúrese de que el plug, que es este que está aquí, está removido del bonete antes de su operación. Entonces, normalmente ese plug se le pone cuando se le va a hacer mantenimiento para que no entren elementos extraños a la válvula, y en el momento de instalarla hay que sacarla. Pero fíjense, si este es el plug de que está hablando este cartel, aquí tenemos una falla de mantenimiento o de instalación grave, porque quien la instaló o el que le dio mantenimiento a esta válvula no le sacó el tapón. Hablando de mantenimiento, ustedes deben saber que, por ejemplo, si hay unas válvulas de estas que tienen una florecita que es el estampe ASME como tal. Estas son válvulas certificadas para ser utilizadas en recipientes a presión o en calderas. Básicamente, el código, la sección 8, división 1 y 2, tanto como el ASME sección 1, pide que sus válvulas estén certificadas por ASME para proteger esos equipos, cuestión que no es así normalmente en la parte de tuberías. Entonces, esas válvulas normalmente se le da mantenimiento dependiendo, pues, no sé, del fluido que estén conectadas y todo, pero los rangos de mantenimiento siempre rondan entre cada 3 a 10 años.
No sé si ustedes sabrán, pero para poderle darle mantenimiento a una de esas válvulas que tenga el estampe, perdón, que tenga el estampe de ASME, es necesario de que la empresa que le dé mantenimiento esté registrado ante la National Board y tiene que seguir los procedimientos de la National Board, el código National Board del NB23, parte 4. Si esa empresa no está registrada con la National Board, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que cuando una empresa X que no está registrada abra esa válvula, la válvula pierde la certificación para siempre. Entonces no se va a poder utilizar otra vez. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Yo no sé cómo funciona esto en sus países, pero cuando una válvula, es decir, cuando no pasa nada, todo el mundo está contento. Pero cuando pasa algo, siempre buscan dónde está la falla, ¿sí? ¿Dónde hay una falla? Y si llegasen a conseguir de que una válvula fue reparada por una empresa de que no está certificada y la válvula estampada, ya saben quién va a tener la culpa. Así no haya sido esa válvula, la culpa va a ser de esa válvula que fue reparada sin la debida autorización. Entonces tenemos que cuidarnos con eso. En esta otra vemos que las válvulas están descargando su venteo, pero para evitar que se llene, es decir, por no ponerle un drenaje en la parte inferior de las válvulas, decidieron ponerle un cuello de cisne. Si este fluido es tóxico, o si este fluido, por ejemplo, aunque no fuese tóxico, sino que fuese un elemento que no te deja respirar, por ejemplo, fuese, por decir algo bien fácil, nitrógeno. Nitrógeno está está en el aire, no es nada tóxico. No es nada tóxico dependiendo de su concentración, porque si tenemos mucho de nitrógeno va a desplazar el oxígeno y no va a dejar respirar. Entonces, básicamente, no podemos hacer este tipo de instalación. También tenemos este otro. Originalmente pareciera que su tubería estaba hasta este punto, pero por alguna razón, tal vez porque molestaba o porque tal vez porque los vapores caían en un edificio, alargaron la tubería y le pusieron este codo bien simpático aquí para que no se llenara de agua. El problema es que le están cambiando del brazo de momento que originalmente era este bracito de aquí abajo, ahora están cambiando el brazo a todo este brazo que está aquí. Lo que pudiese ocurrir es que esta válvula pudiese hacer un sobreesfuerzo sobre el recipiente o sobre el tanque y fracturar. Entonces, fíjense, normalmente se hacen cambios y no hay un estudio realmente profundo de lo que puede ocurrir. Este problema no tiene nada que ver con la válvula, simplemente tiene un problema de instalación. Simplemente los tornillos no llegan hasta el tope de la válvula. ¿Qué puede ocurrir con esto? Bueno, puede ocurrir que si esa válvula se activa, la fuerza sea tal, la cantidad de movimiento sea tal, que pueda desprender eso y nos quedaríamos sin elemento de seguridad y sin elemento de cierre para ese equipo como tal. Entonces, en resumen, si nosotros queremos un sistema robusto y confiable, tenemos que hacer un diseño ajustado a todos los requerimientos, tenemos que hacer un diseño bien pensado y completo, ¿ok? Tenemos que hacer una instalación acorde a lo que se diseñó y tenemos también que hacer un mantenimiento eficaz y oportuno. Básicamente, entonces, básicamente he tratado de hacerle aquí un pequeño resumen para del curso que tenemos planificado como tal. Es decir, esto es simplemente un abreboca. Hay mucha cantidad de información la cual no pueden ustedes en 20 minutos, pues no les puedo transferir. Entonces, bueno, muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Agradecemos al ingeniero por la presentación del día de hoy. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas, no sin antes recordarles también a los asistentes que todos estos puntos serán tocados de manera más profunda y a detalle en nuestro curso ASME, Sistema de Alivio y Venteo, Selección de Válvulas de Seguridad y Alivio según el API 520 y API 521, que estará dando inicio este 25 de agosto. Con nuestro ponente de hoy, que es el ingeniero Raúl Gonzalo. Muy bien, empezamos con la primera pregunta del participante Santos Carlos Quispe, que indica, en cuestión de duración, ¿qué válvula sería más recomendable usar?
Caramba, es decir, hay muy poca información para poder responder esa pregunta, ¿no? Pero básicamente uno lo que tiene para aumentar la duración va a depender mucho del fluido y va a depender mucho del diseño. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es una selección apropiada de los materiales. Y decir, si hablamos de marcas, bueno, hay marcas que son muy famosas, que duran mucho. Hay marcas muy famosas, pues que ahora duran poco porque no las están fabricando, sino que las están fabricando las partes posiblemente en China y las están ensamblando en otro lado. Entonces es muy difícil, tendría que tener más información. La durabilidad de una válvula va a depender del servicio que esté prestando. Y en base al servicio, si el análisis y la selección de materiales es apropiada para ese servicio, nosotros vamos a tener una válvula que va a ser duradera. Y si el diseño está ajustado a lo que es, pues si yo tengo una válvula cuyos materiales fueron diseñados erróneamente, pues la válvula no va a durar. Si yo tengo un sistema donde la válvula va a estar clapeando todo el día, pues la válvula tampoco va a durar. Entonces depende mucho del diseño. Pues, habría que tener más datos para poder entonces hacer una selección apropiada de la válvula. Muy bien, esperamos que la respuesta del ingeniero haya sido del agrado del participante. A continuación, tenemos una consulta de Manuel Higuera. Indica en un disco de ruptura cómo se debe seleccionar si tengo una contrapresión para poder hallar el set de ruptura. Bueno, para hallar el set de ruptura, fíjense ustedes, si la contrapresión es constante, lo cual no es fácil de conseguir, pero si la contrapresión es constante, repito, entonces el set point vamos a decir, la presión de ajuste del disco debe ser la presión a la cual quiero que abra menos la contrapresión, si la presión es constante. Si la presión no es constante, no tengo manera de hacer que ese disco abra a una presión específica, porque la contrapresión siempre me va a estar variando la presión de ajuste del disco. Me explico. Si yo tengo un disco ajustado a 100, por ejemplo, y la contrapresión es 0, cuando el recipiente llegue a 100, pues teóricamente el disco debería romperse y abrir. Ahora, si yo tengo un disco con una presión de ajuste de 100 y tengo una contrapresión, por ejemplo, de 20, ¿ok? La presión cuando el recipiente llegue a 100, el disco no va a abrir. El disco va a abrir a 120. Por lo tanto, yo tendría que haber seleccionado ese disco a 80, porque sería 80 más la contrapresión de 20, él se va a romper a 100. Pero si la contrapresión no es constante y llega un momento que no es a 20 y el recipiente, pues por ejemplo, por dar un ejemplo, llega a 80, ese disco va a romper a 80 y no a 100. Entonces hay que tener cuidado cuando se usa un disco de ruptura para ver si la contrapresión es constante, no hay ningún problema, pero si la contrapresión no es constante, vamos a tener inconvenientes. No es recomendable utilizar un disco de ruptura en ese caso. Muy bien, continuando con las preguntas, tenemos una pregunta de nuestro Facebook Live que indica, ¿múltiples dispositivos se refiere a más de una válvula de presión y alivio o a otros dispositivos? Sí, pudiese ser una combinación, pudiese ser múltiples válvulas o pudiese ser múltiples dispositivos. Una combinación, por ejemplo, entre válvula y disco de ruptura, pudiese ser también. Pero múltiples dispositivos se refiere a ambas cosas, o varias válvulas o combinaciones de elementos. Muy bien, esperamos que el participante Luis Seminario, quien realizó esta pregunta, haya tenido lo que estaba buscando con esta explicación. A continuación, y la última pregunta ya para finalizar el e-talk de hoy, ¿cuáles son las consecuencias de extender la tubería de descarga de la válvula de alivio? Bueno, me estoy imaginando que la pregunta está enfocada a que si tengo un diseño actual y yo quiero alargar la tubería. Bueno, si yo alargo la tubería, pues inevitablemente se va a aumentar la caída de presión de la tubería. Si esa caída de presión adicional, es decir, vamos a decir, si la caída de presión total, es decir, la que ya yo tenía con el largo de tubería original, más la tubería que estoy alargando,
Si esa caída de presión siempre está por debajo de la presión crítica de la válvula, pues no tendría ningún inconveniente. La válvula va a seguir funcionando perfectamente. Va a seguir funcionando como originalmente se diseñó. Pero si esa caída de presión supera la presión crítica a la salida de la válvula, pues ya la velocidad de la salida de la válvula no va a ser sónica y por lo tanto el efecto que va a causar sobre eso es que su capacidad de alivio va a ser menor, se va a ver disminuida. En cuanto, bueno, hay unas fórmulas en la API 520, si no me equivoco, sí, en la API 520, que nos dicen cómo estimar esa reducción en el caudal que está viendo que va a desalojar la válvula. Muy bien, con esto vamos a dar por finalizada la rueda de preguntas. Les recordamos a todos los participantes o asistentes del día de hoy que no tuvimos la oportunidad de leer sus preguntas. Les recordamos que van a poder acceder a ellos a través de nuestro curso en el cual se detallará más a profundidad sobre estos temas. Les agradecemos a todos los asistentes su participación del día de hoy y comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo puedan compartir con sus colegas. Esta grabación estará disponible en nuestro campus online en un plazo de 24 horas. Y para mayor información tenemos a continuación los correos de cursos@engine-zone.org o cursos4@engine-zone.org, los cuales pueden solicitar mayor detalle de este curso. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Y Gracias. A todos los presentes, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por su paciencia y muy buenas noches. Que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, ingeniero.